Ya. Señoras, señores y jóvenes en general, hoy, 2 de mayo del año 2014, me dirijo a ustedes nuevamente. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro número 6333 del Colegio de Abogados de Lima. Está en el Jirón Gregorio Paredes 148 en el Cercado de Lima, que converge con la primera cuadra de la avenida Guzmán Blanco. Mis teléfonos son 433-0879, 995-296703 o RPM numeral 665454. Asimismo, debo decirles que he sido asesor legal de la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT. He sido jefe de asesoría legal de empresa pública. También he sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los programas de Ciencias Contables y Derecho. Soy autor de 3 libros: Texto único ordenado y concordado del impuesto de timbres fiscales, Código Tributario, que lo hice en el año 1974, y en el año 2006, Código Procesal Constitucional, concordado, comentado con la Constitución Política del Estado, ambos códigos actualizados al 28 de febrero del 2006, que incluye la normatividad sobre los derechos humanos y la fundamentación jurídica respecto a la forma como el gobierno ejecutivo congresal fujimorista, dictatorial, delincuencial y corrupto, conculcó los derechos humanos al someter a todos los entes constitucionales, con excepción de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué digo gobierno ejecutivo congresal fujimorista? Porque los fujimoristas tenían la mayoría absoluta en el Congreso. Por lo tanto, el delincuencial expresidente Alberto Fujimori contaba en el Parlamento, en el Congreso, con la mayoría a través de Cambio 90 y Nueva Pillería, mejor dicho, Nueva Mayoría. Yo le decía Nueva Pillería porque eran unos pillos. Debo manifestarles, además, que la versación que yo tengo, sin presumir, en todas las materias jurídicas, es porque desde el año 1968 hasta hoy día recorto el Diario Oficial El Peruano, en donde se dan las 3 fuentes del derecho, o sea, de aquello de donde emana, de donde brota, en donde se declara el derecho, recortando yo las normas más importantes de la Constitución. El artículo 206, por ejemplo, permite no la mutación, la modificación, los cambios en la Constitución. Entonces, cuando sale una modificación, yo las recorto y las voy colocando en el folder de derecho constitucional. También recorto las normas legales más importantes, o también que da el Congreso, o también las normas administrativas más importantes que da precisamente el Poder Ejecutivo, llamado Poder Administrador. De allí la denominación de normas administrativas. También recorto la segunda fuente en donde se declara el derecho, que es la jurisprudencia, que es aquella que, por ejemplo, proviene de los casos
de casación en materia civil, penal, etcétera, que emite la Corte Suprema, y también las sentencias que en sus 7 procesos constitucionales emite el Tribunal Constitucional, hoy con un problema gravísimo, no solamente de carácter constitucional, sino también penal. Yo tengo que tener un programa con este caso que se ha producido con la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional al declarar en su sentencia de que el Consejo Nacional de la Magistratura ha actuado incorrectamente, ¿no?, al nombrar a 2 fiscales supremas, las fiscales Ábalos y la fiscal Nora Mirabal, y en forma sucedánea señalar como reemplazo, como sustitutas de ambas, al fiscal Castañeda y también el otro. Estos 2 han sido cuestionados, pero estamos en un mundo en donde la corrupción, y particularmente con estos magistrados que están en problemas porque hay una serie de sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional en donde se ha agraviado, ¿no?, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Pero este caso es terrible. Yo me voy a ocupar de este caso como otro, en donde yo, cuando estaba manejando, paré mi carro y llamé a Radio San Borja y me comuniqué con Oscar Ricardo Belmont Casinelli para decirle que uno de los panelistas era alguien que había defendido al fujimorismo, y aparte otras cosas. Y en ese momento él me preguntó qué panelista era que hablaba en su canal 11. En ese momento yo no recordaba su nombre, pero sí le dije que había sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Se cortó mi intervención, pero luego se comunicó conmigo la productora, me dijo, del programa en Radio San Borja. Me preguntó mis nombres y apellidos, y le dije que mi nombre era César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, y que tenía un programa en YouTube y también en Facebook. Yo también, como este caso implica que yo demuestre quién es Marco Ibaceta Marino, voy a tener un programa especial, tanto de lo que corresponde a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y también quién es Marco Ibaceta Marino. Entonces, prosigo. En este programa, y me falta, perdón, la tercera fuente en donde se declara el derecho, que es la doctrina, que yo recorto también del diario oficial El Peruano, las declaraciones que emiten los abogados especializados en determinada área del derecho. Entonces, para mí, y eso yo les decía a mis alumnos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que un abogado o una abogada nunca debe dejar de leer El Peruano todos los días, porque ello incrementa su acervo jurídico, su caudal de conocimientos en materia jurídica. Ahora sí, este programa voy a exponer todo lo concerniente a los hechos y el derecho dentro del cual se enmarca o se comprende el caso
del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Y yo digo en este programa jurídico Tucuiricui, Ojos y Oídos del Pueblo, que el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, es quien desde el año 2011 era socio de la firma de profesionales Lau y Quijandría, consultores y abogados, de propiedad de Cristian Lau y el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, hasta que renunció y actuó como ministro de Energía y Minas según Resolución Suprema número 083-2014-PCM del 24 de febrero de 2014, que es su fecha de promulgación, o sea, cuando se dice ordénase y publíquese, ¿no? Y se publica el 25 de febrero del 2014. No debió haber participado el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Eleodoro Octavio Mayorga Alba, en el caso de la empresa petrolera noruega Inter Oil. Debió abstenerse y no refrendar el decreto supremo número 012-2014-M de fecha de promulgación 4 de abril del 2014 y publicado este decreto supremo en el Diario Oficial del Peruano el 5 de abril del 2014. Este decreto supremo aprobó el contrato de licencia temporal para la explotación de hidrocarburos en el lote número 3, por medio del cual en sus artículos 3 y 4, que refrenda el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Eleodoro Octavio Mayorga Alba, se autoriza para suscribir el contrato a Perú Petro S.A. con Inter Oil de licencia temporal para la explotación de hidrocarburos en el lote 3, que se aprueba por este decreto supremo número 012-2014-M, promulgado el 4 de abril del 2014 y publicado en el Diario Oficial del Peruano el 5 de abril del 2014. Su abstención, o sea, la abstención de este ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, esta abstención debió efectuarse por ordenarlo así el artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444, ya que la empresa petrolera noruega Interol es una de las entidades asesoradas por la firma Lau y Quijandría, consultores y abogados, de la cual era socio el ingeniero Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Con este ministro de Energía y Minas, ingeniero Eleodoro Octavio Mayorga Alba, se han dado los siguientes hechos que expongo de manera secuente y también con las citas de un experto, Jorge Manco Saconetti, que sus comentarios los voy a exponer a continuación. Primero, se ha establecido con relación al ministro de Energía y Minas, ingeniero Eleodoro Octavio Mayorga Alba, que él desde el año 2011 era socio de la firma Lau y Quijandría, consultores y abogados, de propiedad de Cristian Lau y el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, hasta que renunció y actúa como ministro de Energía y Minas según Resolución Suprema número 083-2014-PCM, promulgada el 24 de febrero del 2014 y publicada en el Diario Oficial del Peruano
el 25 de febrero del 2014. Segundo, la empresa Interoil, petrolera noruega, es una de las entidades asesoradas por la firma Lau y Quijandía Consultores y Abogados, de la cual era socio el ingeniero Eliodoro Octavio Mayorga Alba. Tercero, la empresa petrolera noruega Interoil denunció al Estado peruano poco antes de que el 13 de marzo del 2013 venciera el plazo de 20 años para la explotación de los lotes 3 y 4. Basó su denuncia a Interoil que Perú Petro no quería reconocer una extensión del contrato solicitado por Interoil, ya que según Interoil no pudo operar al 100% por dos fenómenos del Niño. La empresa petrolera noruega Interoil demandó también una fuerte indemnización al Perú en el arbitraje por emitirse en París, cifra que superaba los 70 millones de dólares. Asimismo, Interoil logró que un juez de Talara emitiera una medida cautelar. Ustedes saben la cantidad de jueces y fiscales corruptos. Tan es así que el porcentaje de aprobación de los habitantes del Perú es del orden del 10 o 12%. Imagínense la calificación que da la ciudadanía, hombres y mujeres peruanos, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Una corrupción, o sea, 1 más 1 para determinados jueces, le hago un símil, ¿no? 1 más 1, que es una cosa simple de entender, 1 más 1 es 3 para un juez, o para un fiscal 1 más 1 es 4. Y como ellos emiten la resolución, 1 más 1 es 3. O el fiscal también formaliza una denuncia penal o no la formaliza la denuncia penal, porque 1 más 1 son 4. Y ni hablar, pues, ¿no? Entonces tenemos los ciudadanos, los litigantes o los abogados o las abogadas, la única opción, y yo sí la hago, ¿no?, de interponer una denuncia que yo he hecho, por ejemplo, contra una jueza, Aranda, pero resulta que la jefa de la OMA es una señora apellidada Aranda. Es un caso gravísimo en donde una señora, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, y su hijo Jasamiro Miranda Rojas intervienen para quedarse con un vehículo. Y estos tienen 28 denuncias. Esta jueza determina la responsabilidad penal de la madre, que es Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, pero no la del hijo, que es el gerente general de Jasamiro Perú Express S.A., SAC, ¿no?, que vende el vehículo, pero que después ellos se lo quitan. Inclusive el cliente muere, porque al perder una inversión de $43,000 se le venía a su tercera hija. El hombre entró en un proceso de cáncer, precisamente por el grave estrés que él tiene, y el corolario fue su muerte. Le quitaron el carro que él lo estaba usando desde febrero de 2011, en que él lo compra, ¿no? Y si esa es la fecha, si mal no me acuerdo, y se lo quitan en abril. Y hay las pruebas que él, con email que se han adjuntado en el proceso, ¿no? Hay el hecho de que él declaró ante la SUNAT que como él lo compró el 8 de febrero y pagó una parte y después pagó la totalidad, ¿no? Entonces él lo usó desde esa época y se lo quitan en abril con el pretexto que lo iban a usar porque ella alegaba que era la coordinadora de Perú Posible, por Dios, ¿no? Entonces el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, le entrega
su camión, y con su chofer y ella conduciendo y todo lo demás. Y este asunto ha estado implicado un notario, que también yo lo he denunciado, porque ellos se quedan con el contrato y después lo utilizan para escanear la firma y decir que esos $33,000 que también paga la víctima no era por el pago del camión, sino por un alquiler en donde estaba este camión. Y resulta que no podían alquilar porque en esa fecha ellos no eran, Jasamiro Perú Express no era el dueño. O sea, hay una serie de pruebas. Sin embargo, la jueza, que no me permitió tener su sentencia para apelar, me dijo que me la iba a dar cuando ella emita la sentencia. Después, el día que me lo debió de dar, no me lo da, y en 2 horas creo que yo tengo que hacer la apelación. Se apellida igual que la jefe de la ONMA, y he recibido ahora la notificación de que se confirma la resolución exculpatoria. Una jueza sinvergüenza, corrupta, ¿no? Y sin embargo, como se apellida Arandi igual que la jefe de la ONMA, no le pasa nada. Por eso digo, tenemos los ciudadanos peruanos, las ciudadanas peruanas, que no están dentro de estos partidos que son una porquería. Hablo de los dirigentes apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, de Perú Posible, de Partido Popular Cristiano, de Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski y Godard, de Alianza para el Progreso, de César Acuña, que al igual que en el caso de la Universidad Garcilaso de la Vega, ha comercializado la educación en el Perú, precisamente para que ellos tengan la oportunidad de colocar en el Jurado Nacional de Elecciones o en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, sus representantes, porque vienen de las universidades públicas y privadas. Entonces, en este programa yo les manifiesto a ustedes la realidad, para que no voten por estos partidos, que lo único que han logrado sus dirigentes y sus partidarios es tener mucho dinero y mucho poder, e instalar en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ¿no?, sus partidarios. Y esa es la causa de la corrupción, que roba alguien, un individuo o una individua, que a veces también las mujeres están metidas en esto, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Hay policías corruptos, jueces corruptos. Entonces, como le digo, en este programa yo tengo que señalar con mucho énfasis de que no pueden votar por estos partidos, y la gente que no está comprendida en estos partidos debe de formar un frente amplio, ¿verdad?, en donde esté la gente correcta, o la gente que vive de su trabajo, la gente al que no le viene la plata sola, que somos la mayoría. Entonces, volviendo a esto, con información, y aquí parto de lo que dice el especialista Jorge Manco Saconetti. Con la información correspondiente para el 2012, Interoil opera en los lotes 3 y 4, extrayendo crudo ligero que abastece la refinería de Talara, explotando 423 pozos productores a través de empresas subcontratistas, y las reservas probadas y probables superan los 33 millones de barriles, que con los precios del crudo vigente al 2013, equivalente a los $105 el barril, determina un potencial de riqueza que supera los 3.400 millones de dólares, a los cuales habría que deducir las regalías, impuestos y los costos de producción. ¿Se podría usted recordar ese problema que hubo con los petroaudios, con Rómulo León y el otro aprista Alberto Quimper Herrera, donde estaba metido Jorge del Castillo,
que se perdieron las cosas con una policía, con el exministro del Interior, que tiene una vinculación con Alan Babá García Pérez, ¿ah? este expresidente que ha cometido delito, que es un vulgar delincuente, se salvó porque estuvo en Colombia, se fugó y vino cuando ya habían prescrito, pero cometió delito, es un delincuente, igual que Alberto Fujimori. Entonces acá prosigo. Por ello, ante la cercanía de los términos contractuales en marzo del 2013, simplemente se dejó de invertir y la producción conjunta de ambos lotes pasó de 4.143 barriles diarios en el 2011 a 3.012 barriles en el 2012, para disminuir a los 2.654 barriles diarios en promedio en el 2013. La lógica era simple. Había que presionar a Petroperú y aprovechar las debilidades de un organismo débil, errático y entreguista, que había acordado en octubre del 2013 prorrogar por 10 años los contratos que caducaban en las operaciones del noreste, salvo los operados por Interoil, por haber interpuesto un recurso de amparo en el 2012 para seguir operando después de marzo del 2013 y demandado internacionalmente al Estado. Es decir, Perú Petro estaba al tanto de la política de la empresa en relación a sus inversiones y las múltiples presiones para obtener una prórroga contractual por 10 años adicionales. Así obtuvo un recurso de amparo en el 2012 para operar por 2 años adicionales, 2013 y 2014, y demandó al Estado peruano ante la Corte Internacional de Arbitraje de París por una supuesta afectación de sus operaciones durante los fenómenos del Niño, cuestión que no hicieron otras empresas que pretendían similares beneficios. La empresa, asesorada por la firma Lau, y Quijandría, que era socio el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Igualmente sigue manifestando el experto Jorge Manco Sacconetti. Es de conocimiento público que la mayoría de las empresas operan a través de empresas subcontratistas que realizan las distintas operaciones productivas cobrando tarifa de mercado. Ello lo hubiera realizado Petroperú en alianza con Unipetro en el marco del fortalecimiento de la petrolera estatal. ¿Entienden ustedes? ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con el artículo 22, literal C, del contrato celebrado ante el Estado peruano e Interoil en 1993, al vencimiento de los 20 años, el 13 de marzo de 2013, todo el activo, todo lo que estaba en estos lotes 3 y 4 pasaban al Estado peruano. Por Dios. Dice acá el señor especialista Jorge Manco Sacconetti: el escándalo provocado por Afer Interoil supone el Congreso de la República la más exigente investigación por la afectación de los intereses nacionales para favorecer a una consultora privada y los privilegios de una transnacional noruega que nos recuerda las malas artes de Petrotex peruana y la debilidad institucional de Perú Petro para preservar el interés público ante la voracidad de las empresas privadas. Es verdad que el actual ministro como tal tuvo poco que ver con el nuevo contrato con la noruega Interoil, salvo la firma del decreto supremo conjuntamente con el ministro de Economía y Finanzas, que sería el verdadero factotum de este desaguisado. Como lo señala el mismo Eleodoro Mayorga en unas confusas explicaciones, la negociación la ha llevado a cabo Perú Petro en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, se reserva de decir las veces que los consultores de Lau y Quijandría y él mismo han visitado las instalaciones de Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas, realizando un efectivo lobby con presiones para la promulgación de un decreto favorable a la empresa noruega petrolera Interoil. Al contrario de la propuesta de campaña electoral de modernizar y fortalecer a la empresa petrolera estatal, el gobierno de Moisés Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia
ha profundizado la privatización de las unidades y activos de Petroperú, que debieran ser devueltos de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso de la República en el año 2006, que apuesta por la integración vertical y su modernización. La lista al respecto es larga, demostrando la incapacidad de nuestra clase política, salvo la necesidad como política de Estado, de garantizar en el largo plazo la seguridad energética con el abastecimiento seguro, oportuno, a precios razonables de los combustibles a lo largo y ancho del país. El sector de hidrocarburos tiene un carácter estratégico tanto desde el punto de vista de la interdependencia sectorial, pues la industria, la minería, la pesca en general, las empresas y familias dependen de la energía generada a partir de los combustibles, petróleo, gas y líquidos de gas natural, como por la seguridad energética más la rentabilidad de los negocios que se derivan de su actividad en sus diversas fases: explotación, refinación, transporte y distribución. Al respecto, se debiera destacar la rentabilidad de la explotación por la participación a la renta petrolera, que resulta de la diferencia del precio internacional menos los costos internos de producción, que a lo mucho podían alcanzar los $50 el barril. Increíble. Se vende a 105. En segundo lugar, destaca la esfera de la distribución mayorista y minorista por los altos márgenes de participación o diferencia de la actividad de refinamiento, que tiene reducidos márgenes, de ahí la racionalidad de la integración vertical. En tal sentido, se entienden las fuertes pasiones que desatan los intereses privados que usufructan los activos y bienes de Petroperú y las campañas mediáticas en la televisión. Me imagino Jaime de Altao, Raúl Vargas, Aldo Mariátegui, ¿no?, etcétera. La gran prensa, radio, contratando a líderes de opinión para que se manifiesten contra la integración vertical y modernización de la petrolera estatal. Aquí también yo voy a ocuparme de lo que es en realidad Mario Vargas Llosa. Él tiene una fundación. Yo voy a hacer un programa también respecto a lo que he sacado de la revista Hitler en sus 13. Y he hecho los estudios. Y he visto que el Estado español apoya a los partidos políticos como el de Aznar, en donde está vinculado Mario Vargas Llosa, con un socio que es un delincuente, que tiene una serie de hechos antijurídicos. ¿Y cuál es el objeto social? En resumidas cuentas, es apoyar todo aquello que vaya en contra de los gobiernos que van a favorecer al pueblo. Porque digamos, a esta gente que tiene un nivel económico tremendo, que viaja por todo el mundo, a decir, el gobierno de Venezuela está actuando mal, pero ellos ocultan que el gobierno de Venezuela da una ley por medio de la cual, y creo que voy a ver la forma que me den esa ley, los inversionistas tienen un límite de 20% de su utilidad. Lógicamente, a estas gentes no les conviene una disposición que ha dado el gobierno venezolano. Por eso es que toda la actividad de reclamo está en los niveles sociales más altos. Las universidades, ¿no?, donde están estos jóvenes. Ellos están, y por supuesto, hay Judas mujer, Judas hombre, ¿no? Entonces, yo voy a tener un programa especial que lo voy a dedicar a quien ha publicitado sus
cuestiones internas con la familia, la tía Julia, la prima, etcétera. Y yo también creo que si me pongo a señalar mis vivencias de adolescente o esto, pero sería una cosa terrible que yo comercializara con mi vida íntima. Bueno, voy a tener un programa. Sigo. En tal sentido, dice, estos ingresos corresponden a las ventas de crudo extraída de los lotes 3 y 4, que también con importantes reservas probadas de un crudo de alta calidad. Lo curioso de esta relación contractual es que Interoil entabló una demanda internacional del Estado peruano ante la Corte Internacional de Arbitraje de París, donde obtuvo un fallo contrario a la ampliación contractual. Sin embargo, Perú Petro, el organismo estatal encargado de defender el interés público y de promover la inversión en el sector, en lugar de transferir dicho contrato a Petro Perú, o en su contrario, convocar a una licitación internacional, le ha prorrogado por un año más la administración y gestión de dichos lotes, que en su conjunto no producen más de 2.500 barriles diarios, con un potencial que podría más que duplicarse. En un año muchas cosas pueden ocurrir y debiera ser una política de Estado comprometer los mayores montos de inversión para hacer posible una mayor producción de crudo, a pesar de las elevadas tasas de regalías que bordean el 49% en ambos lotes. Por ello, si en algún momento Interoil ofreció una inversión de 119 millones de dólares, dicha propuesta debiera ser mejorada a futuro, sea quien fuere el contratista. Sin la voluntad política para la integración vertical de las operaciones entre la explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista, el destino de Petroperú es incierto por estar condenada a la actividad de refinamiento que genera una limitada rentabilidad. Si bien la inyección de 3.500 millones de dólares para la modernización integral de la refinería de Talara es una cuestión de la mayor importancia por razones de salud y ambientales desde el punto de vista de la rentabilidad a largo plazo, no será un aporte sustantivo, pues Petroperú seguirá comprando crudo producido localmente a precios internacionales, posibilitando estupendos negocios privados a costa de los intereses del país, por la falta de una vocación nacional de desarrollo de nuestra clase política. Verbigracia, Alan Babá García, Ollanta Moisés Humalatazo y Nadine Heredia. Esto último no lo dice él, lo digo yo. Le he hablado lo que dice textualmente el especialista Jorge Manco Saconetti. Ahora sí, ya sigo yo. Cuarto punto, el contrato celebrado entre el Estado peruano y la empresa petrolera noruega Interoil de 20 años venció el 13 de marzo del 2003. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 22, literal C de este contrato, a su vencimiento, todo el activo, o sea, todo lo del Interoil que había en los lotes 3 y 4, pasaba al Estado peruano. En sede arbitral, que es un medio alternativo de administrar justicia, como lo es en su caso el Poder Judicial, pero en ambas sedes, judicial o arbitral, también lo que alegan las partes, el litigio, tienen que demostrarlo. Está el artículo 196 del texto único ordenado del Código Procesal Civil. Y en el arbitraje en París, Interoil no probó su denuncia contra el Estado peruano, por lo cual el laudo arbitral de extensión de su contrato le fue adverso. Cuando yo asesoraba a grandes empresas, se me preguntaba si el caso bajo mi patrocinio iba a ser exitoso o no. Según ello, se tienen que preparar los estados financieros. Me imagino que los que tenían a su cargo este arbitraje debían
de conocer los porcentajes de éxito o de pérdida del caso, por lo cual, en virtud de que Interoil no tenía las pruebas fehacientes de su pretensión arbitral, el Estado peruano tenía que prepararse para prever que, de acuerdo con lo que se había establecido en el artículo 22, literal C del contrato entre la empresa Interoil y el Estado, en el año 1993, los activos de Interoil tenían que pasar al Estado peruano, pero lamentablemente postulan a la presidencia del Perú seres que lo que buscan es remediar su situación y no la de los habitantes del Perú. Y al referirme a habitantes, no me refiero a las personas naturales o jurídicas que tienen muchos, grandísimos recursos económicos o financieros. Aquí me estoy refiriendo a la mayoría de peruanos y peruanas que, siendo trabajadores como yo, necesitan que los precios de los hidrocarburos no suban, ya que sus incrementos inciden en los precios de los bienes que nosotros diariamente consumimos. A los que tienen muchos recursos, a la gente adinerada, a los Mario Vargas Llosa, a los Raúl Vargas, a Jaime de Altaus, ¿no? Etcétera, Aldo Mar, que cobran muy bien, Raúl Vargas, etcétera, no les interesa el aumento del precio en ninguno de los productos. Habida cuenta, y parto de esto, ¿no?, que el concepto de la política es el arte de gobernar un pueblo. Y lo hace un presidente de la República con su ministro, lo hace un alcalde como el ex Luis Castañeda Locio, de los problemas de Comunicor y el de pago de 42 millones para que la Contraloría no le fiscalice, supervise los 1.300 millones, y va a postular de nuevo igual que Alan García. Entonces, el concepto de la política es el arte de gobernar un país, como también gobierna el presidente, del cual también me voy a ocupar, de Javier Enrique Mendoza Ramírez, que yo lo denuncié por el caso de Fonavi, que él no quiso el referéndum, al igual que Alan García. Y bueno, voy a hacer un programa especial de este Javier Enrique Mendoza. Voy a anotarlo para no olvidarme. Mendoza Ramírez, programa, igual que los otros casos. Entonces, repito, la política es el arte de gobernar un país, como lo hacía el fiscal de la Nación, con sus resoluciones, o lo hace el Tribunal Constitucional también. Ellos gobiernan el país, dictando leyes. Ellos dictan sus normas, ¿no?, y haciéndolas cumplir. Pero para remediar las necesidades de los habitantes de un país, pero ellos remedian sus problemas. Los presidentes, estos que he mencionado, remedian sus problemas y no remedian los problemas de la mayoría de los habitantes, particularmente los trabajadores de un país como yo. De otro lado, debo manifestar que los ingresos de Petroperú serían formidables si ahorra con el crudo que se requiere, ya que no lo compraría para refinar, ya que lo extraería de los pozos en explotación que recuperaría. Existen 7 lotes cuyos contratos de concesión expiran entre el 2013 y el 2016 y que deberían pasar al Estado peruano. Es importante resaltar que en diciembre del 2011 venció el contrato de operación de los lotes 1 y 5, explotados por la empresa peruana Graña y Montero, petrolera que produce unos 1.000 barriles diarios de crudo en conjunto. El gobierno del aprista Alan García Pérez amplió anticipadamente el contrato hasta el año 2021, dejando a Petroperú sin contar con esta producción de crudo. ¿Por qué creen ustedes que la mujer de Alan Babá García está en el comercio? Hay un entroncamiento de los Graña, etcétera, con el comercio. Saquen ustedes su cuenta. No pueden votar por los apristas, por los fujimoristas,
por de Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, Perú Más, Alianza para el Progreso, porque esto lo único que hacen es tener más dinero cuando son elegidos y tener más poder. Por eso tiene que haber un frente de todos aquellos que no estamos en estos partidos y votar por una modificación a la Constitución. Por ejemplo, una de ellas que voy a hacer llegarle a estos organismos políticos, darle una facultad al Contralor para que levante el secreto bancario. Ustedes saben cuántos presidentes de la República podrían ir a la cárcel de inmediato, cuántos congresistas, cuántos presidentes regionales, cuántos alcaldes. Ollanta Moisés Humala Tasso, al igual que los otros presidentes, salvo Juan Velasco Alvarado, que sí defendió todo lo que significaba beneficio al Estado peruano, impide que una empresa petrolera como es Petroperú, que tiene el personal técnico en donde el petróleo es un producto en continua alza, por cuanto que es un elemento energético de múltiples aplicaciones, por lo cual, venciendo los contratos como estos lotes 3 y 4 Interoil, por lo cual los activos de los concesionarios pasan a poder del Estado una vez que vencen los contratos. Este Ollanta Moisés Humala Tasso, un mentiroso, prueba de ello es que mintió a los cajamarquinos y cajamarquinas cuando postulaba para ser presidente en el 2011 y hacía mítines prometiendo que iba a defender el agua de ellos, de los cajamarquinos y cajamarquinas, frente a la minería y otros puntos como el de defender al Estado peruano, lo cual ha incumplido. Es otro presidente mendaz, como ese artículo que publiqué el 16 de agosto de 1991 en el diario El Peruano. El caso de Interoil refleja lo que hace y va a hacer con el Estado peruano este presidente del Perú, Moisés Ollanta Humala Tasso. Quinto, se aprobó el contrato de licencia temporal para la explotación de hidrocarburos en el lote 3, según el decreto supremo número 012-2014M de fecha de promulgación 4 de abril de 2014, publicándose en el Diario Oficial del Peruano el 5 de abril de 2014. A continuación expongo el texto de los artículos 3 y 4 de este decreto supremo, que reflejan que, de acuerdo con el tenor de estos artículos, el ministro de Energía y Minas, ingeniero Eliodoro Octavio Mayor Galva, actuó sin haberse abstenido. Artículo 3. De la autorización para suscribir el contrato a Petroperú S.A. con Interoil, el contrato de licencia temporal para la explotación de hidrocarburos en el lote 3, aprobado por el presente decreto supremo. Artículo 4. Del refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Ya se sabe por dónde va que su hermana inclusive ha sido el gerente de Yaracocha, ¿no? Y por el ministro de Energía y Minas, ¿quién? El ingeniero Eliodoro Octavio Mayorga Alba. Sexto, consecuentemente con lo antes expuesto, el ministro de Energía y Minas, ingeniero Eliodoro Octavio Mayorga Alba, considerando que fue socio de la firma Lau y Quijandría, consultores y abogados de propiedad de Cristian Lau y el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, hasta que renunció y actuó como ministro de Energía y Minas, según resolución suprema número 083-2014 PCM, promulgado el 24 de febrero del 2014 y publicada en el Diario Oficial el 25 de febrero del 2014, debió haberse abstenido de acuerdo en este caso de Interoil, ya que la empresa Interoil Petrolera Noruega es una de las entidades asesoradas por la firma Lau y Quijandría, consultores y abogados, de la cual era socio el ingeniero Eliodoro Octavio Mayor Alba. Hechos que determinan que su situación está dentro de los supuestos jurídicos del artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444,
que norma lo siguiente. Voy a aclarar que cuando digo supuestos jurídicos me refiero al texto de lo que se dice en dicho artículo 88. Artículo 88. Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Hay lo que se llama sede administrativa. Este sede judicial no, es sede administrativa. Acuérdense que los actos que realiza el presidente de la República con sus ministros no son actos jurisdiccionales, judiciales, son actos administrativos. Por eso le es de aplicación la ley del procedimiento administrativo general. Sigo en los siguientes casos. Primero, si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, esto no es. Segundo, si ha tenido intervención como asesor, perito, testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiera manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. Tercero, si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviera interés en el asunto de que se trate o en otra semejante cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 4. Cuando tuviera amistad íntima, enemistad, manifiesto, conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 5. Cuando hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, interoid, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. Por este artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debió haberse abstenido el ministro Eleodoro Octavio Mayor Galda. Así de fácil. Hay disposiciones complementarias al precitado artículo 88 que están contenidas en los artículos 89 al 93 de la Ley General del Procedimiento Administrativo 27.444. Yo creo que debo dejar aquí este programa porque me interesa que hay un sector del periodismo, gracias a Dios, que se ve en el caso de César Hildebrand. Yo tengo mis discrepancias con él, pero por ejemplo el artículo que he visto en él de una señora Rebeca Diz, creo, es formidable para mí, porque algo que no sabía de Mario Vargas Llosa. Entonces, en La República, por ejemplo, es otro medio, ¿no?, en donde ya hay periodistas de la talla de Claudia Cisneros Méndez, o por ejemplo de Gorriti, de ese señor periodista que yo lo había omitido, pero estos periodistas, Claudia Cisneros y el señor Gorriti, son verdaderamente referentes de un periodismo correcto. Veo unos periodistas que verdaderamente quizá tienen una subordinación pero terrible, y con tal de no tener ningún problema. O también he visto los casos, ¿no?, en el mismo Canal 4, cuando han dicho algo en Cuarto Poder, los han despedido. Ese es el problema. Yo también, como abogado, he sufrido mucho. He sido jefe de asesoría legal. Cuando fui jefe de la asesoría legal, tenía a mi cargo la asesoría legal en la empresa nacional de tabaco, en Ataza, allá en el kilómetro 7,5 de la carretera central. Una vez yo, cuando llegaba tenía mi volada en esa época, veía unos afiches, ¿no?, que colocaban ahí unas personas, decía: yo
con otros tres, o nosotros tres, somos dirigentes sindicales de esta empresa estatal y nos han despedido por miccionar más de 5 minutos. Hice las indagaciones y efectivamente el gerente de administración y el jefe personal, unos desgraciados, utilizando este pretexto lo despidieron. Y una vez mi carro se malogró y yo estaba esperando un taxi ahí y un señor con su carro de barba me dijo, ¿usted va a Lima? Sí. Cuando yo estaba en el carro, me dijo, ¿usted se acuerda de mí? No, no, le dije. Usted, este carro no se malogró por allá por el Malecón Cisneros, por un colegio de Mater Purísima. Usted no estaba con tres. Ah, sí, le dije, una señorita rubia, muy buena, vino, me estaba ayudando, pero vio que no lo podía hacer y me trajo a su hermano. Y él sí me ayudó. Yo soy el hermano. Uy, le dije, señor, usted es una familia de samaritanos. Entonces, y me dijo, yo soy el presidente ejecutivo, el presidente del directorio de la empresa. Ay, le dije, señor, si usted me ha ayudado a mí sin conocerme, yo sí le digo que hay un hecho terrible. Bueno, me dijo, yo soy uno de los 5 miembros del directorio. Si usted habla, y hablé con los 4 directores y los persuadí, hice que reingresaran los 3 dirigentes despedidos. Ustedes saben los cambios, las mutaciones que hay con esta cuestión de la política. Sacaron al ministro y lógicamente salió el presidente del directorio, etcétera. Y el nuevo directorio con el gerente general, un condenado angulo, me sacó del puesto. Y así he perdido muchos puestos de abogado por defender la justicia y sigo luchando. Y cada día que me levanto pensando de que debo ser justo siempre. Y si por ser justo pierdo un trabajo y me pagaban 1.000.000 de soles mensuales en el año 82, como cuando también perdí EPCHA por defender a una trabajadora que quería ser violada por un Luis Rivera Loire, me acuerdo que era el gerente, cuando yo salí a defender, el subgerente y el jefe de personal, un José Rubio Rabina, me dijo, tú no puedes defender a nadie porque tú eres abogado de la empresa, no de los trabajadores. Me sacaron de EPCHAP, donde conocía al gerente general que era Salomón Lerner Guitis. Bueno, con esto termino diciendo, señoras, señores y jóvenes en general, no voten por estos partidos que lo único que hacen es que sus dirigentes tengan mucho dinero y mucho poder, con el cual ellos colman, llenan todas las instituciones que pueden defender la justicia en nuestro país, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Pero con estos partidos vamos a seguir igual. Tenemos que conformar un frente amplio y cambiar la Constitución y colocar esa norma que yo les digo, darle facultad al Contralor para que puedan levantar el secreto bancario. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.